¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y esta vez para hablar del efecto de las redes sociales en todos los ámbitos de la vida. Vemos cómo las personas han cambiado sus hábitos y vemos que van afectando determinados sectores de la sociedad. Estamos hablando más específicamente en los deportes, en la política y vamos a marcar puntualmente dos puntos que fueron importantes, ¿no? En estos últimos tiempos, dos o tres puntos, ¿no? En materia de deportes, vimos cómo el ascenso de Franco Colapinto dentro de las redes sociales le dio un impulso muy fuerte al piloto argentino para llegar a la máxima categoría del automovilismo mundial, la Fórmula Uno, en el equipo de Williams. Por otra parte, en la política podemos decir que Javier Milei fue uno de los primeros presidentes en llegar justamente a la presidencia de la mano de las redes sociales. Pensemos por un momento que los otros candidatos o el candidato que era en ese momento ministro de Economía había puesto muchísimo dinero, ¿sí?, del Estado a los medios tradicionales como la televisión, la radio, los diarios, pero no alcanzó, como no alcanza últimamente en ninguna parte del mundo ya con la televisión o con estos medios tradicionales que han perdido la batalla definitiva con las redes sociales. Hay una gran preocupación por parte de los políticos tradicionales que no se adaptan también a estas nuevas tecnologías que van cambiando poco a poco nuestras vidas. Vemos cómo esto va cambiando constantemente y vemos que ya las personas tienen un concepto muy arraigado en muy poco tiempo y vemos cómo han empezado a descreer de los medios tradicionales. Para muchos nos han estado mintiendo durante muchísimo tiempo y no nos dábamos cuenta porque no había una posibilidad de cotejar la información que salía en la televisión, en la radio o en los periódicos con otra voz, ¿no? Entonces, vamos también a tratar de charlar sobre lo que ha pasado en estos últimos días con el piloto mexicano Checo Pérez, quien ha mostrado también que el poder de las redes sociales puede llevar a una marca o a una compañía a perder muchos seguidores, a perder muchos clientes, porque justamente no han tenido o no tuvieron quizás una conducta ética. Bueno, vamos a empezar con el efecto que está produciendo y este momento de la preocupación en gran parte del mundo es la preocupación no en el ámbito de la política. Decíamos que Javier Milei llegó justamente a la presidencia como consecuencia de que las redes sociales le dieron un gran impulso a Milei, no así los medios tradicionales que estaban en ese momento captados por el oficialismo. La política, todos sabemos que los medios tradicionales, no vamos a ir a los medios tradicionales y a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Teníamos a la televisión, ¿sí? La televisión que normalmente muchos dicen que estaba financiada o está financiada con nuestros impuestos. Y esto, ¿quién hacía uso de este dinero? Obviamente que quien hacía uso de este dinero era quien estaba en ese momento en el gobierno. Esto lo vimos, como dijimos anteriormente, en la República Argentina con el presidente Milei, que llegó, Milei, ¿sí?, llega de la mano de las nuevas tecnologías que son las redes sociales. Todas las redes sociales que nosotros conocemos. Twitter, YouTube, Facebook, Instagram. Y a partir de ello, obviamente, hay quienes están preocupados. Y ustedes dirán, pero ¿quiénes son los preocupados? ¿Son los preocupados los ciudadanos, las personas comunes y corrientes que estamos día a día en la vida, no? No, los preocupados son los políticos. ¿Y por qué digo los políticos? Porque vemos que se van dando grandes cambios. No solamente en Argentina, vemos también en Estados Unidos una lucha muy fuerte. Puede tenerse cualquier tipo de ideología o de creencia en la cual las personas pueden apostar por un partido político, por una ideología, una creencia, pero lo cierto es que la llegada o la irrupción, ¿no?, de estas redes sociales ha logrado que el discurso, ¿sí?, el discurso, todo tipo de discurso, el discurso político, se transforme y que cambie para bien. Yo creo que la discusión en materia política es importante porque eso es lo que le da contenido justamente a la democracia. La democracia es eso, es decir, tener
muchas voces, mucha disonancia, y es algo que quizás algunos políticos todavía no logran comprender. Esto es preocupante porque justamente vemos cómo estos políticos intentan llevar adelante leyes para poder cubrirse, para poder seguir teniendo el monopolio de la información. Cuando hablo de monopolio, digo, ustedes saben que es un monopolio, ¿no? El monopolio es cuando uno solo, ¿sí? Una sola compañía o un solo... En este caso no es una sola compañía porque teníamos a la televisión, que muchas veces los mismos dueños de la televisión eran los dueños de la radio y también los dueños de los periódicos. Todo lo hemos visto en todo el mundo, ¿no? En gran parte en Latinoamérica, en Europa, en todos lados. Entonces, ¿qué sucedía? La información venía desde aquí. Entonces, había un presidente español que dijo, no confundamos o no mezclemos la opinión pública con la opinión publicada. Y acá me refiero a que la opinión publicada, ¿sí?, es la que emitían justamente estos medios de información. Y la opinión pública era la que nosotros, ¿sí?, al consumir ese tipo de opiniones o ese tipo de información, lográbamos elaborar un direccionamiento que podía ser hacia la derecha, hacia la izquierda, para un partido político, para otro, pero que en definitiva, ¿sí?, era lo que mantenía, ¿sí?, cierto equilibrio dentro de lo que era el ámbito de la política. Esto cambió radicalmente, para muchos un gran golpe, para otros un gran avance. Ustedes me dirán cuál es su opinión. Bueno, después vinieron, obviamente, vemos por ejemplo, como les dije anteriormente, el caso de los Estados Unidos, donde el actual nuevo presidente de los Estados Unidos ha tenido mucho de los grandes medios de comunicación en contra. Muchos de los grandes medios han estado en contra del nuevo presidente que ha llegado. Vuelvo a repetir, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo respecto de si el presidente está bien o está mal. Bueno, en fin, ¿no? La democracia es eso. Los ciudadanos eligen y llega alguien a ser presidente por 4 años. Pero claro, en el medio está también lo que está sucediendo actualmente, que es que a muchos de esto no les gusta, es que hay un gran empresario, ¿sí?, que según él, esto lo vuelvo a repetir, Elon Musk, el hombre dueño de Starlink, el dueño de Tesla, el dueño de muchas compañías, que ha decidido que una red social, la cual compró creo que en 42 mil millones de dólares, como es la red social X, tenga libertad de expresión. Yo creo que esto es lo que marca la diferencia de X con el resto de las redes sociales. Podemos encontrar muchísimas opiniones, variedades, diferencias. Se puede criticar, se puede hablar mal, se puede estar a favor, se puede estar en contra. Yo creo que eso es esencial para la democracia. Es decir, que todos aquellos que quieran opinar y quieran dar su punto de vista lo puedan hacer. Muchos dicen, decía Umberto Eco, un italiano, un periodista, un escritor también, escritor, periodista, Umberto Eco, decía que le han dado la voz a una manada de imbéciles, decía, en algún momento. Pero claro, lo cierto es que antes teníamos a los personajes que eran justamente los supuestos especialistas, entre comillas digo especialistas, porque no eran tan especialistas, sino que nos dimos cuenta, o gran parte de la sociedad, se dio cuenta que mentían. Bueno, llegaron las redes sociales y ahora todo el mundo puede tener un punto de vista. Como es el caso de quien les habla. Estoy dando mi propio punto de vista, no sin irme hacia un lado o hacia el otro, sino tratando de ser objetivo con lo que es o con lo que sucede en la vida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver también, nos vamos a ir por un momento, ¿sí?, hablar de otro punto de vista, hablar de lo que ha sucedido en la Fórmula 1 en esta última semana, en la cual se desvinculó a el piloto mexicano Checo Pérez por una cuestión que aparentemente fueron por diferencias entre una parte del equipo de Red Bull, ¿sí?, y Checo Pérez. Bueno, lo cierto es que esto generó un gran tsunami, podríamos decir,
en las redes sociales, en la cual Pérez tenía una gran influencia, donde Pérez también tenía una gran cantidad de patrocinadores que estaban con Red Bull y que actualmente han decidido irse de esta compañía porque consideraron que el actuar o la forma en que actuó Red Bull no era lo que se esperaba. Bueno, esto es nuevamente lo que les digo yo respecto de las redes sociales. 500.000, 600.000, 1 millón de seguidores se han ido de las redes sociales de Red Bull. Ha tenido gran pérdida, ¿no?, la compañía respecto de los clientes, porque ahora estamos hablando del mercado latinoamericano en el cual Checo Pérez tenía una gran influencia y del cual era la cara visible, ¿no? Así como nosotros los argentinos lo tenemos a Franco Colapinto, tenemos a Messi dentro del mundo del deporte. El caso de Pérez era un piloto que era querido por toda Latinoamérica porque justamente nos representaba, no teníamos nosotros los argentinos un piloto y obviamente que apoyábamos al hombre de México, como lo hacíamos con Fernando Alonso, con Carlos Sainz, y vemos que nuevamente las redes sociales dan un vuelco bastante importante en el sentido de que evidentemente este poder se ha trasladado de nuevo a un sector que antes no estaba presente en este tipo de deportes. El caso de la Fórmula 1, en el cual han llegado miles o millones de seguidores nuevos, ¿sí?, pero que ya no tienen, como dije en otro video, no son fanáticos de un equipo, ¿sí?, sino que están, o al menos eso parece, porque las reacciones son diversas, son fanáticos de un piloto. Es decir, que el piloto, cuando se va de una determinada escudería, de un determinado equipo, los seguidores migran con ese piloto y se van. Esto lo ha logrado solamente las redes sociales, porque antes, cuando teníamos, yo les vuelvo a repetir, las redes sociales, o teníamos solamente la televisión, teníamos la radio, teníamos los periódicos, esto no sucedía. Sucede solamente ahora, en la cual se ha producido una división, ¿no?, donde vemos que muchos seguidores, por ejemplo, de lo que era Adrian Newey, que estaba también en Red Bull, se han ido a Aston Martin, ¿sí?, bajo la creencia de que esta persona representa un concepto ético, tiene los principios que muchos en el mundo, yo creo que justamente es eso, ¿no? La vieja televisión hoy nos muestra el lado feo de las personas, el lado, podríamos decir, negativo. En cambio, en las redes sociales nos vamos dando cuenta poco a poco que aquellos que están dentro de las redes sociales en realidad buscan el comportamiento ético, van hacia ciertos sectores donde son un ejemplo, ¿no? Así que bueno, yo creo que es eso un poco lo que quería comentarles o quería charlar con ustedes respecto de lo que sucede más específicamente en el mundo, en ese choque, ¿no?, entre las redes sociales y los medios tradicionales de comunicación. Amigos, como siempre les digo, si les ha gustado este video, denle like, suscríbanse al canal, compártanlo con sus amigos para poder emitir algún tipo de opinión al respecto y charlar un poco sobre estos temas. Así que bueno, sin más, les dejo un fuerte abrazo, que tengan un lindo día y nos vemos en el próximo video.